Hola compañeros, este es el programa de La Iguana en su Piedra. Nosotros somos el Movimiento Estudiantil Espartaco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Economía, aunque también hay compañeros dentro del mismo movimiento de distintas facultades, como lo es de Filosofía y Letras, Biología o Derecho. Nosotros somos una organización independiente que crea sus propias finanzas, porque como ustedes ya bien saben, a quien pues te financia no lo puedes criticar. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros creamos nuestras propias finanzas, ¿no? El, una forma en la que nosotros lo hacemos es por distintos talleres, porque, por ejemplo, un taller de pan en el cual nosotros producimos y vendemos nuestro propio pan. Asimismo, también tenemos un taller de serigrafía en el cual nosotros diseñamos e imprimimos distintos diseños, tanto en prendas como incluso en llaveros o encendedores que sirven para poder venderse y crear así finanzas propias para el movimiento estudiantil, pero también van con la razón de ser objetivo de prensa y propaganda que sirve para poder expresar a los demás compañeros de la universidad nuestros posicionamientos. También tenemos otros talleres que si bien no tienen el objetivo de crear finanzas para el movimiento, pues sí son igual de importantes, como lo es un taller de lectura y redacción, el cual ahí podemos aprender a plasmar de mejor forma todo lo que pensamos al momento de escribir. Y también tenemos un taller de danza y jaranas en el cual nosotros pues podemos tener ese arraigo a la música nuestra por medio del son jarocho. Asimismo nos podemos sensibilizar y pues desprendernos de toda esa música socialmente aceptada que nos han ido imponiendo, y pues esto sirve para poder acercarnos también con los compañeros de la universidad y convencerlos de que tengan o convencerlos de nuestro planteamiento político, ¿no? También les reiteramos la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil, o La Iguana en su Piedra. Eh, en esta cápsula, pues vamos a discutir algo que, pues si bien no es nuevo, ha venido también orquestándose desde hace años, pero por la misma cuestión de que se sigue gestando bajo una organización muy clara y pues con unos propósitos muy obvios, pues la razón de ahí de poder seguir discutiendo la guerra mediática, ¿no? Esta guerra mediática que en estas semanas, días, pues ha estado presente y con el objetivo, reitero, muy claro de poder desacreditar y desestabilizar el gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador. En el programa pasado ya lo discutíamos, cómo es que por medio de esta guerra mediática y se busca crear rumores e intrigas por medio de campañas criminales en las cuales se busca quitar pues se busca crear una desesperanza social, ¿no? En el cual pues se quiere poner a la gente e inclinarla de cierta forma en que estén en gobierno de López Obrador. Ya mencionábamos algunos ejemplos, como es el caso del gobierno de Jalisco, en el cual el gobernador Enrique Alfaro, pues decía que era López Obrador y el mismo partido de Morena quienes estaban detrás, ¿no? De todas las manifestaciones que se estaban orquestando, que se estaban llevando a cabo, perdón, en, el, en el estado de Jalisco, a raíz del asesinato de los policías, en a raíz de un asesinato que ocurrió en manos de policías del mismo gobierno de Jalisco, en el que asesinaron a un joven por no portar cubrebocas con el nombre Giovanni López, ¿no? Esto, claro, es como una pues pantalla, esa justificación que tiene el mismo gobernador Enrique Alfaro de que pues de así poder encubrir toda su gestión o toda su administración, que es muy reaccionaria, muy cobarde, muy manipuladora, así como toda la misma oposición que hace posible toda esta misma guerra mediática, ¿no? Entonces, algo en el que el mismo gobierno de López Obrador, el mismo presidente, una forma en la que combate toda esta misma guerra mediática que se lleva a cabo todos los días, pues es a través de sus mismas conferencias mañaneras en las cuales pues hace frente a toda esta oposición que todos los días pues saca este tipo de rumores e intrigas en contra del mismo gobierno, ¿no?
pues lo podemos ver desde esos mismos aspectos del gobierno de Enrique Alfaro, o incluso en las mismas redes sociales salen noticias muy absurdas, ¿no? Como es el caso de los impuestos a las mascotas, que ya muchos pudimos haber observado que según el gobierno de López Obrador había tratado de imponer a la gente que tenía alguna mascota, cuando en realidad el mismo gobierno tiene uno de sus principios, la austeridad, en la que la gente no es la que se tiene que apretar el cinturón, sino el mismo gobierno. Entonces, de ahí es que nosotros vamos a partir en esta cápsula para poder seguir discutiendo la guerra mediática desde ya no solamente de lo general en lo que consiste, sino también en los distintos aspectos en los que se lleva a cabo dentro del territorio nacional, como lo es también en el caso de los proyectos que propone López Obrador y en los cuales se llevan a cabo, como lo son el mismo proyecto del Istmo de Tehuantepec o las mismas energías renovables, a las cuales pues ahora resulta que la misma derecha pues ya tiene unos principios ambientalistas, ¿no? Entonces, para dar inicio a esta discusión, no sé si Natalia quiera aportar algo, comentar algo acerca de lo que acabo de comentar. Bueno, esto que menciona nuestro compañero Araico acerca de la cuestión del golpeteo mediático, pues es algo que vivimos constantemente a diario. Es un golpeteo que se da contra la Cuarta Transformación en redes sociales, en la televisión, en la radio, en los periódicos, y se presenta como si se estuviera cuestionando, pero realmente es puro ataque. Es una cuestión de estar atacando continuamente. Los medios conservadores juegan este papel dentro de este golpeteo. Bueno, como ya lo mencionaba Araico, pues los ataques van encaminados a, principalmente pues a todo lo que se dice en las conferencias, todo lo que se hace, pero también, y se ve más claro, en los proyectos estratégicos, pues que se tienen pensados para sentar las bases del desarrollo económico en México. Bueno, esto se puede aclarar porque hay que pensar que si bien la política que está planteando Andrés Manuel pues no es radical, sí se ha metido con muchos intereses, tanto de la derecha como de empresarios, como es el caso, bueno, un caso concreto es, por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco, que pues implicó la cancelación de varios contratos, o lo que recientemente se ve acerca de que ya no se va a seguir condonando los impuestos a las grandes empresas. De hecho, este gobierno ha logrado que empresas como Walmart, FEMSA y American Mobile pues paguen lo que en años pasados les había sido no pagar. Entonces, pues aquí se ve que porque se meten con los intereses. Y pues cabe mencionar que el golpeteo mediático que sucede en México, pues no es un caso aislado, sino que también se presenta en otros países, en países donde los gobiernos progresistas plantean políticas que vayan encaminados pues al beneficio de la población en general y que no solamente se beneficien pues los grandes capitales de esos países. Entonces, pues cuando estos intereses se ven amenazados, se da todo ese golpeteo mediático con el fin de desprestigiar esos gobiernos, a que la opinión pública se vaya encaminando pues hacia lo que ellos quieren que piensen. Y es una cuestión que, pues sí, México no se puede ver aislado porque, pues, la derecha aquí en México se está organizando. Y, pues, incluso eso que menciona Araico, eso del gobernador que señala así arbitrariamente a Andrés Manuel, o cualquier otra cuestión que se haga acerca, que parezca ridículo por parte de la derecha, como la marcha FIFI que hubo recientemente, pues no se puede tomar a la ligera. Tenemos que tener en cuenta que pues la derecha se articula y no está dispersa,
y pues que van a hacer todo lo posible para recuperar el control que tienen sobre el país. Un ejemplo de que pues la derecha se articula y de que no es un caso disperso o que esté así volando en el aire, pues es apenas en una mañanera Andrés Manuel dio a conocer un plan para quitar justamente al gobierno, ¿no? Se llama BOA, y ahí claramente el objetivo es sacar al gobierno, a sacar a Andrés Manuel lo más antes posible. Mencionaba esto de que no es un hecho, de que lo que está pasando en México no es algo aislado, porque pues también en los otros países, como en el caso de Bolivia, o incluso en Venezuela, pues lo que se plantea o lo que se proponen es sacar a los presidentes. Entonces, bueno, pues sí, es importante verlo y estar constantemente pensando en esto, ¿no? Y bueno, pues ya entrando más en concreto con lo de las noticias falsas, con las noticias que tergiversan la información, todo lo que se hace con los proyectos, los temas relacionados con la 4T, pues lo decimos porque es un hecho concreto, ¿no? Por ejemplo, la siguiente noticia que vamos a proyectar en la pantalla, y ya más enfocado en esto que mencionaba Araiko sobre las energías renovables, que también se atacan. Bueno, la noticia es de un diario y dice: AMLO se baja de la ola de las energías verdes y apuesta por lo más contaminante. Bueno, como estas noticias, hay muchas, ¿no?, que se dieron por la cuestión de que, pues se decía, ¿no?, que se afirmaba que Andrés Manuel no apostaba por desarrollar las energías renovables que no contaminaran, y que incluso estaba en contra. Estas noticias, pues con diferentes títulos y demás, pues se van replicando, ¿no? Y es aquí a lo que nos referimos, que pues es uno de los proyectos que se está golpeteando, que se está bombardeando constantemente. Entonces lo que ellos hacen es utilizar un discurso de la contaminación, pues a conveniencia, porque, por ejemplo, cuando se prohibió la extracción de gas a cielo abierto, o lo que en inglés se conoce como fracking, pues también se opusieron, ¿no? A pesar de que esta práctica tiene muchas implicaciones que afectan al medio ambiente. Por ejemplo, la cantidad de agua que se utiliza con diferentes sustancias químicas para provocar la fractura con el reflujo, pues contamina los mantos que están en la superficie alrededor y también la tierra. Y pues Andrés Manuel advierte de esto, ¿no? Advierte que por eso no se va a seguir permitiendo. Entonces, pues ellos lo que hacen es pues saltar, ¿no? Porque se va a prohibir que pues sigan extrayendo recursos y ganancias de esta práctica. Entonces, pues sí, eso de que están a favor del medio ambiente, pues es falso. Y pues lo que está detrás es que se ha afectado sus intereses de las empresas que tienen energías renovables. Y por otro lado, pues también está la prioridad, lo que ha señalado Andrés Manuel, es la prioridad de desarrollar el país con el sector energético que se tiene. El gobierno, pues sí, hay que tener en cuenta muy bien claro que pues nunca se ha dicho que que está en contra de las energías renovables. Incluso pretende pues impulsarlas, incrementar la generación de electricidad por medio de plantas hidroeléctricas que ya existen. Entonces, bueno, como vean mis compañeros, respecto al golpeteo en general y también en concreto con el tema de las energías renovables. Sí, bueno, compañeros, yo lo que pienso es que esto que mencionan Aray con Natalia es muy importante en términos de que el golpeteo mediático que se ve a nivel nacional
es algo que no ha cesado y que de hecho, ya bien decía Nati, se ha ido concretizando, se ha ido buscando armar una organización dentro de esos grupos de derecha que están en el país. Pienso que lo que es importante mencionar es que a la oposición en la Cuarta Transformación es un grupo político al cual no se le puede subestimar. Han buscado organizarse, lo decía López Obrador y ya lo habíamos mencionado anteriormente en algunos programas de radio, pero dice López Obrador, han buscado montarse en los proyectos que se impulsan y en las manifestaciones legítimas que se han dado dentro del territorio nacional, y de eso se ha montado la derecha para poder hacer valer pues toda la descalificación que tienen para la Cuarta Transformación. Dice Natalia, y yo pienso que es pertinente, no sé cómo vea la gente que nos escucha, pero dice, y se hace la comparación, la guerra mediática, más allá de ser una cuestión de poder cuestionar de manera seria al gobierno federal en los fallos que está teniendo, hacen pues una crítica que lo que busca hacer no es la cuestión de contribuir a la Cuarta Transformación. De hecho, López Obrador ha dicho, hay apertura para las distintas maneras de pensar y no va a haber represión en esos términos. Entonces, hay en esta Cuarta Transformación, sin duda, una posibilidad y una puerta abierta para que la gente pueda cuestionar lo que actualmente está sucediendo en el proyecto de la Cuarta Transformación. Pero eso es una cosa distinta a poder hacer comentarios y aseveraciones que lo que busquen no sea la cuestión de poder impulsar de manera crítica, de manera pues de discusión lo que se está haciendo en la Cuarta Transformación, sino que lo que se busca es que por medio de comentarios se amedrente a lo que se está plasmando, a la base que se está haciendo en este proyecto de nación. Entonces, yo pienso que eso es algo importante de rescatar, pero otra cosa, y eso es importante, la cuestión de que no es un movimiento que se esté quedando, la derecha digo, no es un movimiento que se esté quedando ahí atorada en un solo contexto, sino más bien que va avanzando conforme va avanzando la Cuarta Transformación. Y la preocupación que debe de haber para el país y para los compañeros que apoyamos el proyecto del presidente López Obrador es que el mismo proyecto de la derecha está buscando tener una base más sólida incluso que, pues que la manera en que la gente que está a favor del obradorismo se puede organizar. Yo pienso que es importante lo que planteaba López Obrador en términos de que hay un cambio en la presidencia, en quien está en el gobierno federal, hay un cambio muy grande en términos de lo que ahorita es López Obrador a lo que el sexenio pasado fue Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, es un abismo muy grande en términos del planteamiento de ambos. De López Obrador se ve un proyecto serio que busca impulsar, como él dice, a la base para un desarrollo económico, y que la base sea quien impulse ese desarrollo económico. Pero también hace no mucho, en una conferencia, plática que tiene con algunos políticos mexicanos importantes en esa cuestión de apoyar a la Cuarta Transformación, López Obrador plantea la cuestión de que la misma gente pueda continuar organizándose y informándose de manera seria de lo que está pasando actualmente. Y yo pienso que ese es un exhorto muy importante que hace López Obrador, porque es esa base a la cual pues se le debe comprometer para que pueda haber un verdadero cambio, ¿no? Esa base que López Obrador dice vamos a impulsar para un desarrollo económico, esa misma base a la que se debe apelar
para que no permee la cuestión de las noticias falsas y de la guerra mediática que se está dando, pero a su vez de que se pueda organizar porque el sexenio de López Obrador va a concluir. No va a ser una cuestión eterna, perenne en el país, va a concluir, pero la cuestión es dejar una base. Y eso va en términos de que la derecha actualmente, como se está solidificando, no solo se va a solidificar y no solo se está organizando para el sexenio de López Obrador. Lo que decía Natalia en términos del BOA, se están organizando para lo que viene en la consulta de si queremos que el presidente López Obrador se mantenga en el gobierno federal o ya no, y incluso esté en miras de las siguientes elecciones para el gobierno federal. Esa es la importancia del desarrollo y de la organización que está teniendo la derecha. Ahorita puede ser absurdo lo que esté diciendo, pareciera una cuestión ahí de broma, todo lo que están planteando los grupos de derecha en esas noticias falsas, pero en realidad todo eso está siendo una base importante para solidificar un golpe blando, como ya lo planteábamos el programa de radio pasado, puede ser, pero de cualquier manera un golpe al gobierno de López Obrador, y se están agarrando de cada uno de los proyectos que se están implementando. Entonces, eso es algo a lo cual no hay que perder de vista, y que la gente que apoya el proyecto pues debe de entender precisamente que hay un golpeteo mediático, que hay un golpeteo importante a nivel nacional, pero ahí la cuestión no solo es del gobierno federal como ahora se piensa achacar, ¿no? Que todo es responsabilidad de López Obrador, sino más bien que nosotros como base también debemos impulsar pues una cuestión distinta a lo que hemos venido viviendo, ¿no? Bueno, esto que menciona el compañero Carlos acerca de que es importante pues apelar a las bases, Manuel, a las bases y la población, las personas que votaron por él, pues es muy importante, ¿no? Porque a pesar de que la derecha pues esté organizando y que se esté articulando, pues no se puede dejar de lado que somos muchos los que decidimos y los que votamos por un cambio. Y es importante que, así como también, bueno, decidimos, esté la responsabilidad de, pues, de sí informarnos y de sí organizarnos, porque pues solamente la organización y la información que tengan las personas y que pues la politización que haya y que es pues mucha ayuda del que constantemente se esté informando en las mañaneras, pues va a permitir que este golpe que se vaya a gestar pues no se dé, o que se esté gestando no se dé. Pues sí, Andrés Manuel ve importante eso, y nosotros también vemos importante pues organizarnos e informarnos, porque pues si no sabemos, si lo que se dice lo creemos, lo que se dice en las noticias falsas, en lo que dicen todos los medios lo creemos, sin ver realmente cuál es el fondo, pues por eso es que la derecha puede hacer todo esto que está haciendo. Entonces es importante esta cuestión, y también pues eso, ¿no? Saber acerca de los proyectos y de cómo es que se busca desarrollar económicamente al país, ¿no? Con diferentes proyectos, como lo que ya mencionábamos de las energías renovables, que pues si bien este proyecto, esto de las energías renovables, pues no se ha descartado, lo que se busca más bien es priorizar los sectores que sí permitirán el desarrollo de la economía, pues en México, ¿no? Como es el sector energético de los hidrocarburos, que ya en programas anteriores hemos mencionado. Y pues otra cuestión es el proyecto transísmico. Bueno, alrededor de este proyecto pues hay también un discurso acerca de la contaminación, ¿no? Se dice que pues se va a deforestar, que se va a devastar la fauna, y otra cuestión es
que también se habla de que los pueblos originarios pues no fueron tomados en cuenta, que no se respetó su derecho a ser consultados y que incluso este proyecto pues quiere terminar con estos proyectos. Bueno, pienso que esta cuestión es importante, empezar por aquí, porque pues dentro del golpeteo estaba eso, ¿no? Que no se había tomado en cuenta, que no se había consultado, pero la realidad es otra, porque primero Claro. se hizo en noviembre de 2019 una consulta a nivel nacional. Posteriormente se consultó a los pueblos indígenas, se les tomó en cuenta y esto no se había hecho anteriormente. Por ejemplo, se instalaron muchas empresas de energías renovables y mineras en Oaxaca que traían consigo promesas de desarrollo, promesas de empleo, pero que al final, pues, esto no se ve reflejado, porque en esta zona del Istmo de Tehuantepec hay mucha desigualdad. Los pueblos originarios fueron relegados y fueron marginados. Entonces, pues lo que pretende hacer Andrés Manuel con este proyecto es que se desarrolle esa zona económicamente integralmente. Y para eso, pues lo que se hizo en esas consultas, fue formar asambleas que representaran a los indígenas y que representaran, pues, cuáles eran sus inquietudes en tanto a que, pues, es que se vaya a sus recursos, se los fueran a expropiar y que no los tomaran en cuenta. Entonces, pues todo esto se consideró en ese proyecto. Bueno, esto demuestra que el plan de Andrés Manuel pues considera a muchas personas, considera más bien a los pobres, ¿no? Que sí los toma en cuenta y que sí ve necesario que se desarrolle la base, como mencionaba Carlos. No sé cómo vean esto, compañeros. Sí, bueno, respecto a lo que planteaba Natalia, yo pienso que es muy importante eso que menciona y si hay que puntualizarlo, ¿no? La guerra mediática y los golpes blandos, los mecanismos que tienen los golpes blandos, van a servir en tanto la gente siga creyendo en toda esa mala información y en esas noticias falsas que están permeando, ¿no? Y que es ahorita una principal arma para comenzar el descontento con el gobierno federal, ¿no? Entonces, esa es la necesidad que plantea López Obrador, la necesidad de que la gente esté verdaderamente consciente de lo que significa este proyecto de nación en el país, de lo que significa eso que plantea López Obrador en términos del desarrollo de la economía, partiendo de la base, ¿no? De un 70% de la población mexicana que ha mantenido o que históricamente con gobiernos del PRI y el PAN se había mantenido pues alejada, se había mantenido restringida, ¿no? De pues una mejora en las condiciones, por lo menos del trabajo que estaban desarrollando. Entonces, todo eso que está implementando López Obrador y eso que comenta López Obrador, pues sí resulta una cuestión de un cambio que se está dando de sexenios pasados, pero también de un gobierno que está trastocando intereses extranjeros que anteriormente se habían velado e incluso pues se favorecía y se preparaba el terreno, como ya hemos dicho, para que el capital extranjero siguiera en el país, pues desmantelando, ¿no? La industria nacional y los derechos que de sí, como parte de la sociedad mexicana, debíamos de tener, la salud, la educación, todo ese desmantelamiento que vive el país, ¿no? Y entonces es ahí cuando queda clara esa base que dice López Obrador, un 70% de la población que no importaba, un 70% de la población a la cual se le podía despojar de los derechos que de sí tienen que ser para ellos, nada más por el hecho de ser mexicanos, de ser parte de esta nación. Entonces, eso es importante, ¿no? Entender todo eso que implica la cuarta transformación. López Obrador apela a las bases. López Obrador, apela a ese 70%, pero no solo en una cuestión para comenzar el desarrollo económico, sino más bien para que se comience a concientizar todo esto que se está dando como cambio, como transformación en México.
Nati da o menciona dos temas. Las energías renovables en el país. Yo pienso que actualmente López Obrador ve un problema. En manos de la Cuarta Transformación llega a un país, como ya lo he dicho y como ya lo habíamos mencionado, desmantelado, un país con el cual al sector salud no se le había desarrollado, se había buscado privatizar este derecho que sí se le da a los trabajadores. En realidad todo eso que se supone venía del gobierno federal para que se pudiera comprar inmueble para los hospitales y comenzar a desarrollar más infraestructura dentro del país para los hospitales, por ejemplo, pues no se hace, se desvía todo ese recurso que es destinado para la salud y encima de eso se comienza a meter el capital extranjero, ¿no? Y se le empieza a cobrar al pueblo mexicano un derecho, algo que de sí debía de ser gratuito, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene López Obrador y esa es la importancia que ve actualmente con la pandemia. Él presenta cómo está el sector salud, lo hace público y dice, hay dos situaciones actuales. Está la cuestión de desarrollar las energías renovables, pero está la cuestión de desarrollar el sector salud para hacer frente a una pandemia y evitar toda una catástrofe a nivel nacional. Entonces, era una decisión que se tenía que tomar, una decisión que el gobierno federal, yo pienso, toma sabiamente, porque o era mantener la cuestión de las energías renovables por encima de que la pandemia avanzara como en países como Brasil, o preocuparse por la gente, preocuparse por las personas y frenar de momento, no permanentemente, de momento, lo de las energías renovables para desarrollar el sector salud, que decía el prianismo lo había desmantelado, pues es una cuestión de una decisión que se debía de tomar y que el gobierno federal toma la decisión partiendo de que la gente es lo que importa. Y ese es el cambio que plantea López Obrador, ese es el cambio que representa la Cuarta Transformación en torno a sexenios neoliberales pasados. Ese es el cambio tan notable, ¿no? Y actualmente la derecha, como dice Nati, hace un bombardeo enorme, ¿no? López Obrador no está de acuerdo con que México tenga un desarrollo sustentable con el medio ambiente, pero en realidad eso es palabrería. La derecha cambia de discurso y varios periodistas dicen, no tiene principios. Yo pienso que uno de los principios, porque más bien sí tiene principios, el principio de la derecha es defender sus intereses, su ganancia que ellos de sí reciben, que ellos tienen, ¿no? Que ellos roban. Entonces, ellos van a defender eso, eso es su principio, tener sus intereses personales, defenderlos, eso es su principio. Y de ahí pues responde, ¿no? ¿Cómo? Siendo primero feministas, después ambientalistas, después apoyando al desarrollo económico, un tiempo también fueron pro vida, ¿no? Entonces ahí hacen una mezcolanza, ¿no? De varias, pues de varios problemas que se presentan en el país, pero ellos no buscan aportar algo para el cambio, ¿no? Aportar una idea para que el gobierno federal la tome en cuenta y se siga impulsando esa transformación. Lo que buscan es cambiar de bandera y ver cuál mejor les acomoda para hacer ese bombardeo, ¿no? Y actualmente la que agarraron y con la cual están bombardeando es con esa cuestión del ambientalismo. Pero yo pienso que en términos de las energías renovables era una decisión importante. O seguimos desarrollando pues una cuestión de las energías renovables que se montan en la infraestructura de CFE, o sea que la industria extranjera que impulsa las energías renovables utiliza la infraestructura de CFE y no paga nada, no le paga nada a la nación por ocupar esta infraestructura,
o poder desarrollar un sector que se tuvo que haber desarrollado hace años como el sector salud, pero no se hizo porque está de frente la cuestión de los intereses de los gobernadores, de los presidentes pasados, y eso es lo que defendía, ¿no? Entonces esa era la decisión que se debía de tomar, y yo pienso que la decisión que toma López Obrador es la más correcta, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, ahí obviamente, bueno, López Obrador plantea que el mismo interés nacional pues no puede subordinarse al interés de esa cúpula que tiene pues, ese poder político y económico en el país, ¿no? De ahí eso que planteas, Carlos, de, bueno, López Obrador lo explica en una entrevista que tiene con Epigmenio Ibarra en cuanto a una pirámide, ¿no? Una estructura piramidal en la que el apoyo a ese 70% de la población en la que está inmersa toda esa clase trabajadora, que él pues llama una clase pobre, incluso una clase media, pues de ahí que ese apoyo a todo ese sector, pues se vea en realidad por impulsar todo ese desarrollo económico, y de ahí que en realidad la gente pues pueda tener esa concientización, ese arraigo político de que del cual pues se pueda partir a una organización de la cual ya no se pueda retroceder a todos esos gobiernos que presidieron a López Obrador. Entonces, de ahí que incluso pues ya los intereses y los principios por las cuales la cuarta transformación se maneje, pues ya son completamente distintos, ¿no? Eso que mencionas del sector salud, ¿no? O sea, cuántos hospitales no se mencionaron, no quedaron ahí públicos en esta pandemia, que quedaron completamente inconclusos, ¿no? Y ya, pues iremos a saber para qué en realidad se ocupó todo ese presupuesto, ¿no? O en realidad a qué se le dio importancia en ese momento, ¿no? Que en realidad pues no es otra cosa más que a esos mismos intereses de ese 30% de esa cúpula que menciona López Obrador. Ya de ahí que obviamente el hecho de cómo las energías renovables, ahora toda esa cúpula, toda esa élite y los medios de comunicación masivos, tanto los mismos locutores, narradores de noticias, analistas, de la mano junto con los empresarios, con los grandes empresarios que manejan estos medios de comunicación, pues puedan tener ahora, hoy día, ese discurso ambientalista de la mano, que se agarran de proyectos como los de las energías renovables y del mismo istmo de Tehuantepec, cuando antes en realidad pues ni siquiera veían por preocuparse en realidad de eso, ¿no? ¿Qué es lo que plantea ahí en cuanto a las energías renovables López Obrador, ¿no? Esa cuestión de los contratos leoninos que estaban establecidos, ¿no? Como lo planteaba Bartlett, o sea, contratos que de plano eran impagables y que no beneficiaban en nada a ese interés nacional que plantea López Obrador. Entonces, ¿qué pasa si tú rompes estos contratos o si tú pospones mientras este tipo de proyectos, porque hay en realidad algo más a lo cual se le tiene que dar prioridad, como es el caso del sector salud en esta pandemia, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que se obtiene? Que no solamente ese interés de esos grandes empresarios, pues está afectado, ¿no? Sino también todos, incluso naciones están inmersas, esas grandes potencias, tanto Estados Unidos, incluso pueden llegar a manejar esos discursos ambientalistas en los que se les pide a México desarrollar esas energías renovables, ¿no? Cuando en realidad detrás de esto, como ya lo mencionan ustedes dos, pues están inmersos todos esos negocios en los que solamente se busca generar ganancia, en donde se ve que se pueden apropiar de ella en zonas específicas, dejando relegadas y muy marginadas a las otras zonas en donde no se pueden apropiar o en donde no se podrían generar tales ganancias como en otras zonas del país, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que se pueda tener un verdadero proyecto en el cual se vea por impulsar ese desarrollo de las energías renovables sin que vaya de la mano con esos intereses de estos grandes empresarios, ¿no? Entonces, ahí está esa cuestión también. A su vez, lo mismo que pasa en el istmo de Tehuantepec, ¿no? O sea, Natalia mencionaba que la misma derecha, la oposición, tiene ese discurso de que no se les toma en cuenta a los habitantes de ahí, que son muy,
que son que que el mismo medio ambiente se va a ver afectado por la construcción de todo lo que se va a crear ahí en el Istmo de Tehuantepec, pero algo primero, son dos cosas. López Obrador no es que plantee una creación de un nuevo proyecto, no es la rehabilitación de algo que ya estaba ahí y que no se le había visto la importancia de poder retomarlo como lo que en realidad es el proyecto del mismo istmo de Tehuantepec, ¿no? O sea, el rehabilitar el mismo istmo, pues ya López Obrador lo ha reiterado varias veces, no solamente es el mismo, no solamente es el mismo ferrocarril que podría transportar mercancías de una forma más económica y más rápida de pues, los distintos continentes, desde Europa a Asia o incluso de lo largo y ancho del mismo continente americano, sino también que pues trae consigo todo ese mismo desarrollo en esa zona, ¿no? Ya Natalia tocaba algo al respecto de que pues ahora sí en realidad se va a ver por impulsar esas zonas en donde vive toda esa gente que fue marginada en todos los sexenios pasados, ¿no? Como no se les puede, como no se ve la importancia a raíz de que no hay ganancias de las cuales apropiarse en esa zona o algo por lo cual impulsar en realidad para el beneficio de esa población, pues no se hace, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este mismo proyecto, ¿no? Natalia decía que se hacían consultas, ¿no? Ok, sí se han hecho esas consultas, ¿no? De hecho, hasta ha habido cabildos en los cuales el mismo gobierno de la Cuarta Transformación ha estado en constante comunicación, en constante discusión con los mismos pueblos indígenas que habitan en esa zona, en los 80 municipios, me parece que conforman el mismo istmo de Tehuantepec, para que en realidad se vea por tomarlos en cuenta, ¿no? Como ya lo ha mencionado López Obrador, este proyecto del istmo de Tehuantepec pues va a tener en cuenta la participación del sector público, que es el gobierno, del sector privado nacional, más no extranjero, para que no ahí en realidad se vea ver por los intereses de todas esas empresas extranjeras y también por la participación de todos esos indígenas, que en estos cabildos, pues, ¿qué son los temas que se toman en cuenta, no? Por ejemplo, el hecho de que pase la misma ruta del mismo istmo de Tehuantepec, pues, que se pueda incluso bordear por las zonas en las que los mismos indígenas, pues, no están de acuerdo en las que se lleva a cabo alguna construcción, ¿no? Y en esos son los tipos de acuerdos a los que se llegan en ese tipo de cabildos, ¿no? Para que en realidad no se arrase con el medio ambiente de esa zona y no se vea y no se afecta la vida de estos indígenas, porque a su vez ellos pues piden que se desarrolle al mismo tiempo a la par la actividad productiva de la industria, como lo es de los 10 centros, de los 10 parques industriales que se planean construir en el istmo de Tehuantepec, sino también el desarrollo de la misma agricultura y pesca, los que muchos de ellos también están inmersos bajo esta misma actividad, ¿no? Y las cuales subsisten bajo esa actividad productiva, ¿no? Entonces, ahí se ve ese mismo desarrollo que no es solamente, pues, para esa misma cúpula, ¿no? O sea, qué es lo que va ahí de la mano, ¿no? Eso que decía Carlos, ese desarrollo económico, ese 70% de la población, para que en realidad la gente se dé cuenta y la gente esté consciente de que de que en esta administración de la Cuarta Transformación, pues en realidad se ve primero, ver por los pobres, como dice López Obrador, y ya después que no solamente no se les va a dejar votados, ¿no? A los mismos empresarios, porque incluso ellos mismos, pues también, como no es un mismo proyecto que corte de tajo todo eso, pues sigue habiendo ese mismo desarrollo a la par, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí que se pueda poner en discusión todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, ahí Araico plantea cosas importantes en términos de lo que está pasando por ejemplo, un proyecto así es cierto como lo del Istmo, ¿no? Y ahí también hay pues un bombardeo mediático, ¿no? Hay noticias que, o sea, y uno pasando por las redes sociales que habitualmente se frecuentan, o que pues logramos, o que podemos frecuentar nosotros, hay noticias, ¿no? De que López Obrador en realidad no está apoyando al pueblo, porque los indígenas también son pueblo, ¿no? Y por eso,
está arrasando con todos ellos, ¿no? Con la multiculturalidad nacional que hay en el país. Yo pienso, y si es cierto eso que dice Araico, Natalia, en realidad actualmente se puede ver que el bombardeo mediático es parte de una estrategia de la derecha. Tan es así que no se menciona que parte del proyecto del Istmo, pues ya era pues una construcción iniciada, ¿no? Un proyecto que ya tenía bases, pues con antecedentes desde mucho antes del gobierno del presidente López Obrador, ¿no? O sea, no es algo actual, él lo que está planteando es rehabilitarlo, pero que no sirva pues como una cuestión entreguista del país, ¿no? Que no sirva para beneficiar pues a esa cuestión del extranjero, ¿no? Sino más bien que incentive la economía nacional. Dice, no solo va a ser una ruta por la cual van a pasar las mercancías, ¿no? Va a ser un corredor industrial donde la industria que se va a desarrollar es la cuestión manufacturera. ¿Qué está buscando? Impulsar la cuestión, eso que decía Araico, de la pirámide. Ese 70% que está en la base tiene que impulsar el desarrollo económico. Tiene una frase que yo pienso que lo ejemplifica, ¿no? Él dice que van a estar arriba los de abajo. Entonces, y bueno, y abajo pues van a estar los intereses individuales, ¿no? Porque él ha planteado que no se va a dejar de apoyar pues a las personas que tienen pues una empresa o mayor poder para, por ejemplo, invertir en la industria nacional, ¿no? O sea, a ellos no se les va a dejar de apoyar, pero el apoyo es distinto, ¿no? ¿Cómo se les va a apoyar? Inviertan a que se desarrolle un proyecto como el Istmo. Ustedes inviertan para que haya industria en ese corredor industrial manufacturero que va a haber, ¿no? Inviertan para que la gente que, por ejemplo, va a cruzar por una parte de Tabasco, Tabasco había registrado en 2019 7.1% en su tasa de desempleo, la más alta a nivel nacional, pues ahí se le hace frente a eso, ¿no? La gente se tiene que mantener de algo, la gente se debe mantener, pues económicamente hablando, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Pues desarrollando precisamente la industria del país para que esta gente pueda impulsar ese desarrollo económico que precisamente López Obrador plantea, ¿no? Yo pienso que eso es, pues eso es importante. Además de que sus proyectos pues no están desarticulados ni están, pues muchos dicen, ¿no? Que el proyecto de López Obrador no tiene una orientación económica. Yo pienso que nosotros como estudiantes de economía, pues entendemos que pues precisamente eso es comenzar a desarrollar económicamente al país, permitir que se desarrollen las fuerzas productivas, que la gente pueda comenzar a trabajar, que no esté fuera de eso, porque de algo tiene que mantener la población. Y López Obrador dice, bueno, pues vamos a hacer sólido ese planteamiento, ¿no? ¿Y cómo? Pues ahí está el Istmo, ahí está el proyecto. Eso es lo que pues solidifica, ¿no? Esas propuestas que López Obrador hacía en campaña, ahí están, pero pues la derecha es algo que no, pues no quiere ver, ¿no? Y que no va a ver porque ideológicamente están definidos, dice López Obrador, ¿no? La definición que ellos tienen pues es defender sus intereses personales. Esa es la definición que tiene la derecha. Lo importante es cómo la demás población se defina en tanto entienda este proyecto de la Cuarta Transformación. No sé cómo vean, compañeros. Esto último es golpeteo. ¿Qué
Perdón, compañeros, tenemos un poco de fallas. Estar grabando por medio de una página como esta, por la cuestión de la pandemia, sí representa de alguna manera ¿Qué más? limitantes en términos de la discusión, pero hemos visto necesario pues seguir discutiendo, ¿no? Seguir discutiendo lo que está pasando con el proyecto de la Cuarta Transformación, a pesar de que cada quien esté pues aislado, cada quien esté en confinamiento en su casa, pero es importante mantener haciendo el análisis y esa es la necesidad que ve la iguana en su piedra, ¿no? Entonces, les pedimos una disculpa por los fallos técnicos que pueda haber, pero vamos a Que intentar. Natalia ya se pudo conectar bien. Entonces, Nati, si nos puedes seguir comentando lo que estabas planteando. Sí, una disculpa. Bueno, lo que estaba planteando era en términos de eso, ¿no? Que la derecha, pues las noticias con las que ataca, pues están impregnadas de toda esta ideología individualista en la que pues nada más se busca seguir viendo por sus intereses, ¿no? Y eso es lo que se le quiere hacer ver a las personas. De ahí la importancia de que la gente se siga informando, ¿no? De que estos proyectos que Andrés Manuel plantea, pues no se vean así como una cuestión de que nada más se va a beneficiar. Miren, este proyecto, no se va a dejar así, se dice que va a privatizarse, ¿no? Que tiene lo atacan así, ¿no? Que se puede privatizar en cualquier momento, pero no, lo que busca Andrés Manuel es sentar las bases para que este proyecto, como otros, toda la base del desarrollo económico, permita que siga pasando alrededor, pues, del tiempo, ¿no? O sea, sí, el gobierno tiene aquí, pues, una responsabilidad en tanto que deja que las empresas van a ser para el Estado, ¿no? Que las va a manejar el Estado, pero también entra la responsabilidad de las personas para seguirse organizando y para, pues, informarse y no dejarse llevar por todo este golpeteo mediático. Tener en cuenta que todas estas decisiones que se han tomado, que ya lo mencionaba Carlos, con la cuestión de priorizar el sistema de salud en este tiempo de COVID y no lo de las energías renovables, que este proyecto del Istmo de Tehuantepec vea y busque generar trabajos ahí para que la gente se desarrolle, para que sus condiciones de vida mejoren, pues no es una cuestión que esté pues así aislada. Entonces, pues sí es importante tomar en cuenta todas estas decisiones. Pues sí, compañeros, yo pienso que la necesidad de plantear estos temas y la necesidad de abordar la cuestión de las energías renovables, la cuestión del istmo, si es en términos del proyecto que se está planteando, porque López Obrador lo que está haciendo es impulsar ese desarrollo económico, como él lo ha dicho, ¿no? Desde la base, partiendo de la población de ese 70%, que en realidad pues se mantiene a base del trabajo que ellos día con día van desempeñando, ¿no? Entonces, la necesidad que hay es poder seguir politizando los problemas que se van dando en la Cuarta Transformación y seguir haciendo hincapié en que la derecha se va a seguir organizando, va a seguir con su proyecto, pues de sacar a un gobierno progresista como lo ha hecho en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Eso es lo que quieren lograr, eso es lo que quieren perpetuar, y a nosotros, como parte de la sociedad mexicana, como gente que verdaderamente entiende el cambio que implica que esté López Obrador como, pues en el gobierno federal, entonces nosotros somos los que debemos impulsar que esa guerra mediática no permee, que esos golpes blandos que se les está dando al gobierno federal pierdan validez, pero partiendo de que estamos bien informados, de que conocemos por qué se toman las decisiones y por qué López Obrador está impulsando este tipo de proyectos, ¿no? Actualmente, y que quede claro, ya lo hemos mencionado en la discusión, pero hay que retomarlo, actualmente no se le está haciendo a un lado a los indígenas,
se les tomó en cuenta y se mantienen pláticas con ellos para entender cuáles son sus propuestas, en qué están de acuerdo y en qué no lo están, y en torno a eso se desarrolla pues la cuestión de cómo se va construyendo la ruta que está dando el Istmo, la ruta comercial que va a dar, y a su vez está permitiendo un desarrollo económico. Hay otros programas que apoyan económicamente a gente que se mantiene de la agricultura, como en la generalidad, pues son estos, pues estos grupos, ¿no?, indígenas, que su sustento económico es, pues es precisamente, bueno, uno fundamental, la cuestión de la agricultura, ¿no? Entonces, López Obrador también impulsa un proyecto para apoyar a estos pequeños productores, ¿no? Y que comiencen a producir más, pero a su vez que puedan tener un apoyo económico que antes no tenían. Pero eso no se menciona. Eso la derecha no lo toma en cuenta, porque lo que importa actualmente es seguir bombardeando al gobierno de López Obrador, y eso no lo podemos perder de vista. Eso se debe mantener, y debemos de mantener pues esa cuestión de estar bien informados respecto a lo que está pasando. Entonces yo pienso que con eso, compañeros, podríamos concluir esta cápsula. No sé si alguno de ustedes quiera agregar otra cosa. Araiko, Nati. Pues nada más enfatizar en sí tener en cuenta que todas estas decisiones que ha tomado el gobierno es por un desarrollo económico y no que se busca beneficiar a la población en general. Y esto pues es lo que todos tenemos que tener en cuenta como población para seguirnos organizando, porque es un cambio para todos, no solamente para un sector. Claro. Y también otra cosa que ahí mencionaba Carlos con respecto a la misma organización que se tiene con respecto al gobierno, con los indígenas, ya igual se había planteado que todos esos apoyos que los cuales reciben aquellos pequeños propietarios de tierras a los cuales se dedican a la agricultura y a la pesca, como lo son a través de otros proyectos sociales, como lo son también Sembrando Vida, pues se les pueda, que no solamente puedan ser incluso apoyos individuales, ¿no?, que se pudieran colectivizar, ¿no?, para que la misma comunidad pues se pudiera tener un desarrollo pues conjunto a la par, ¿no? De ahí también esa importancia de que se pueda ver esa necesidad de concientizar lo que ya acabamos de mencionar, ¿no?, de que no sea ese interés individual lo que ande permeando nada más, sino de que también pues es un desarrollo que ve por todo, pues por esa población, y de que la misma población pues tiene que ver esa misma necesidad de concientizarlo y de organizarlo de tal forma que no se pueda retroceder a lo que ya se está planteando. Claro, y esa organización que se podría dar en torno a los apoyos que está dando López Obrador y que está dando el gobierno federal, pues son ya una responsabilidad de cómo se va a organizar, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿no?, de cómo se va a organizar la sociedad en general, y no solo de una responsabilidad del gobierno federal como la derecha lo quiere dejar, ¿no? Porque ahora resulta que ya todo es responsabilidad del gobierno federal, ¿no? Cuando antes se justificaba las verdaderas responsabilidades de un gobierno con el PRI y el PAN, ¿no? Pero esas son las incongruencias que tiene la derecha, y son incongruencias que le igualan en su piedra, y nosotros como compañeros que llevamos el programa vamos a seguir marcando, vamos a seguir politizando, porque estamos convencidos de que el cambio que está dando López Obrador es muy importante. Es muy importante para el desarrollo nacional, ¿no? ¿Es todo lo que se puede dar? Pues no, se puede dar para mucho más, y eso depende de la organización de las bases, de la organización de nosotros. Pero actualmente el proyecto de López Obrador es lo que representa un cambio histórico en el país. Y eso sí hay que dejarlo bien en claro, compañeros. Pues nos despedimos. Mi nombre es Carlos. Yo también Mi soy nombre es Carlos Natalia. Araico. Perdón, Natalia. Mi nombre es Natalia. Bueno, compañeros, los invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes: Espartaco Movimiento Estudiantil, La Iguana en su Piedra en Facebook. No se pierda nuestra siguiente cápsula, el programa de radio que se transmitirá el día sábado. Entonces, nos vemos, compañeros. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, compañeros.
Gracias. Hasta luego.